Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre la fermentación. Entonces, ¿qué es esto de la fermentación? Pues es un término que se utiliza que utilizamos para referirnos a la degradación de la glucosa u otros nutrientes orgánicos en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, para poder obtener energía en forma de ATP. Aquí nos centraremos en este proceso anaeróbico, pero en la glucosa, o sea, en el proceso por el cual la glucosa se degrada para obtener ATP en condiciones en las que no hay oxígeno, es decir, anaeróbicas. Como ya dijimos, la glucosa se degrada por el proceso de glucólisis, que ya lo expliqué en otro vídeo, y al final dará lugar al piruvato. Este piruvato puede seguir en realidad tres rutas distintas. La que explicamos es la que se da en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno. Este piruvato ya dijimos que se transformaría en acetil-CoA y pasaría al ciclo de Krebs. Aquí será oxidado a CO2 y los electrones de estas oxidaciones irán pasando a la cadena de transporte de electrones de la membrana interna de la mitocondria, pasando al oxígeno y formando H2O, agua. La energía que procede de todos estos procesos de transporte de electrones generarán ATP. Ahora bien, existen dos rutas más. Una es la ruta de fermentación del ácido láctico y la otra es la ruta de fermentación etanólica o alcohólica. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, el NADH que se había formado por la deshidrogenización del gliceraldehído 3-fosfato se reoxidará otra vez a NAD al pasar sus electrones al oxígeno en la respiración mitocondrial que he citado hace un momento. Ahora bien, cuando hay hipoxia, es decir, cuando no hay oxígeno o la concentración de oxígeno es muy baja, como puede pasar cuando hay músculos esqueléticos cuando hacemos un ejercicio muy vigoroso con nuestros músculos, en el músculo, con tumores sólidos, bacterias en lactobacillus. Este NADH que se genera en la glucólisis no puede ser reoxidado. Entonces, al no tener NAD, llega un momento en el que esa fase de la glucólisis, en la que había el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, que es un proceso de oxidación, es decir, de pérdida de electrones, no se podría dar porque no tendríamos el NAD, que es el aceptor de electrones. No se puede producir esta oxidación y entonces lo que ocurre es que se detienen las reacciones de la glucólisis que producen energía. O sea, el problema lo tenemos aquí debido a la falta de oxígeno porque no podemos reponer el NAD+, es decir, no podemos transformar el NADH a NAD, es decir, no se puede producir la oxidación del NADH al NAD. Conclusión, que en todos estos pasos, en esta glucólisis, es fundamental tener una reserva de NAD para que el proceso siga produciéndose, para que la glucólisis siga produciéndose. Entonces, ¿cuál es la solución del organismo en situaciones de anaerobiosis, es decir, de falta de oxígeno? Pues como decía, es la fermentación y concretamente ahora hablaremos de la fermentación láctea. Estos procesos de fermentación son menos eficientes produciendo energía porque en realidad la única energía que se produce son los 2 ATP netos de la glucólisis, pero es suficiente para ir funcionando. Es decir, la fermentación es un proceso alternativo para reoxidar el NADH y obtener un nuevo NAD. Es decir, no es un proceso de generación de energía en sí mismo, sino de recuperación del NAD, porque la energía, como comentaba, se produce en la glucólisis y lo que buscamos es que no se interrumpa. Entonces, la fermentación láctica, lo que ocurre es que el piruvato que se genera en la glucólisis se reduce a lactato o ácido láctico, proceso que es catalizado por la enzima lactato deshidrogenasa, como se puede ver en la imagen. En la glucólisis ya sabíamos que se producían dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que proceden las dos de una sola molécula de glucosa, y en cada una de estas dos vías se transforman dos moléculas de NAD en dos de NADH. Entonces se reducen las tres moléculas de piruvato a dos de lactato y entonces se regeneran las dos moléculas de NAD, se reciclan, digamos. Entonces no hay un cambio neto de NAD más, de NAD o de NADH. Aquí se ve en la imagen, glucosa, dos piruvatos producen dos lactatos. Este proceso de reducción se produce por la enzima lactato deshidrogenasa, los dos NADH pasan a dos NAD que
que actúan a nivel de la glucólisis, en donde ya habíamos hablado del paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato. Este lactato formado por los músculos esqueléticos o también en los eritrotrocitos, porque recordemos que no tienen mitocondrias, se recicla porque va por la sangre al hígado y ahí se transformará en glucosa durante la recuperación después de la gran actividad muscular. Esto sería el ciclo de Cori, pero aquí no vamos a entrar en él. El síntoma que produce los músculos esta acumulación de lactato pues es un cansancio y un dolor progresivo, o sea que se considera que una actividad de una persona internada haciendo una actividad vigorosa intensa pues no aguanta más de un minuto a esa intensidad. El dolor hace que pare. Y la otra vía de fermentación es la fermentación alcohólica, en la cual que se da en levaduras y otros microorganismos, que lo que hacen es la glucosa, que por la glucólisis acaba dando piruvato, acabará transformándose o fermentando a etanol y CO2. Es una ruta alternativa. Es un proceso en dos pasos. En el primero, el piruvato pasa a acetaldehído por acción de la piruvato descarboxilasa, se libera CO2 y a este nivel actúa el magnesio, que lo necesita la piruvato descarboxilasa, y también hay un coenzima unido muy fuerte que es la tiamina pirofosfato. Como nota al margen, decir que la tiamina pirofosfato proviene de la vitamina B1 y que la ausencia de esta es la causante de una enfermedad que se llama beriberi. Entonces el acetaldehído que procede del piruvato se transformará en etanol por acción de la alcohol deshidrogenasa. Este es el segundo paso. Es una reducción gracias al poder reductor de la NADH, que ya hemos dicho que procedía de la glucólisis, de la deshidrogenización del gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato. Entonces a partir de aquí el NADH se oxida otra vez a NAD y este volverá a la glucólisis y en esta se podrá obtener los 2 ADP, que es el objetivo final. Estos dos procesos de fermentación nos permiten recuperar el NAD. Esta piruvato descarboxilasa se encuentra en levaduras de cerveza y de panificación y en algunas plantas, y el CO2 es el que produce el gas que hay en algunas bebidas alcohólicas, es el que produce la panificación, ¿no? Cuando se mezcla con la levadura y hace que suba la masa del pan, que adopte esta forma esponjosa. La enzima esta, el alcohol deshidrogenasa, está en el hígado, metaboliza el etanol ingerido porque producen microorganismos del intestino, y en este caso se produce una reducción del NAD a NADH, que es la opuesta a la que hemos visto y que no forma parte del tema que estamos tratando, pero lo comento como curiosidad. O sea, como conclusión, pues recordar que estas fermentaciones, estos procesos de fermentación, concretamente es la láctica, que es la que nos interesa porque se da en el organismo humano, es una ruta anaeróbica, es decir, en la que no hay presencia de oxígeno, se da en el citoplasma y produce 2 ATPs, que son los 2 ATPs de la glucólisis. En realidad, el proceso de fermentación no tiene como objetivo el producir energía, sino el reciclar el NAD, a partir del NADH que se produce en el paso del gliceraldehído 6-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, y que se da principalmente en los glóbulos rojos porque no tienen mitocondrias, o sea, no puede haber cadena de transporte de electrón ni fosforilación oxidativa, y en el músculo cuando hay un ejercicio físico vigoroso que demanda demasiado oxígeno y no es suficiente la oferta que hay en comparación con la demanda. Y aquí lo importante pues es que la glucólisis siga funcionando para que siga produciendo los 2 ATP. Y eso es todo. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y te agradecería si le das a me gusta y lo compartes en redes sociales. Muchas gracias.